Videoguía de Segovia, Colegio Seccio del Campo. Objetivos del viaje. Este viaje engloba objetivos académicos, culturales y sociales. Estos son algunos de ellos. 1. Conocer el entorno monumental de la ciudad de Segovia. 2. Descubrir el legado cultural y artístico de la ciudad. 3. Analizar las características del arte gótico, tomando como ejemplo la Catedral de Santa María y el Alcázar. 4. Repasar in situ las diferentes etapas de la historia de la ciudad. Y por último, respetar, conocer y disfrutar nuestro patrimonio artístico. Información sobre Segovia medieval. El territorio que ocupa la actual provincia de Segovia fue ampliamente romanizado, conservándose todavía un sinfín de testimonios de su viejo esplendor. Tras la caída del imperio y la ocupación visigoda de las viejas ciudades y campos romanos van a ser ocupados por este pueblo germano que en el siglo VII va a convivir pacíficamente con el principal substrato étnico de hispanorromanos. La sorprendente y rápida conquista de la España visigoda por los musulmanes en la segunda década es probablemente el hecho más trascendente de nuestra historia y va a influir poderosamente en la confirmación del territorio segoviano. Las guerras civiles y el avance de los árabes impulsa a la población a abandonar el centro de la península y buscar refugio en el norte junto del rey asturiano Alfonso I, que intentará agrupar la población cristiana de la cuenca del Duero tras la cordillera asturiana. En el siglo IX, con el auge del condado castellano de Fernán González, se inicia una labor repobladora de varios lugares. Durante estos duros siglos, el territorio segoviano se mantendría escasamente poblado, aunque no abandonado. La crisis musulmana, iniciada con la disolución del califato cordobés, culmina con la conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085. La reacción almoráví, que penetra desde el norte de África y amenaza la reconquista cristiana, obliga al rey castellano leonés a crear una línea fronteriza tras la cordillera central, que afecta plenamente al territorio segoviano. Es el momento de la repoblación definitiva en Segovia y Sepúlveda y otros lugares de la cuenca del sur del Duero, con pobladores que en diversas oleadas llegan de Asturias, León, Aragón, norte de Castilla, etc. Comienzan a desarrollarse con el apoyo de la monarquía a través de fueros y exenciones de impuestos las primeras comunidades de villa y tierra en la zona Segovia, Pedraza, Sepúlveda, Fresno, Fuentidueña, Maderuelo, Ayllón, Coca y Cuéllar. Es a partir del importante reinado de Alfonso VIII, de 1158 a 1214, cuando se acelera la economía y los flujos repobladores impulsados por un aumento demográfico permiten el asentamiento masivo y la creación de innumerables aldeas. Es el periodo de auge en la demografía segoviana. A diferencia de ciudades del Camino de Santiago, en el que el trasiego de viajeros de diversas regiones europeas animaba la instalación de mercaderes y artesanos, la economía fronteriza de las tierras del sur del Duero durante el periodo románico se basaba en la agricultura y ganadería. En Segovia hay varios templos románicos, asentados sobre construcciones romanas y necrópolis visigodas. La iglesia de San Martín es un edificio de 3 naves con 3 tramos cada uno, transepto no acusado en planta, cimborrio sobre el crucero y una cabecera tripartita de ábsides semicirculares escalonados, el central perdido y sustituido por otro más moderno. Una enorme torre campanario de ladrillo se erigió sobre el penúltimo tramo más próximo al hastial occidental. Cuenta además con una magnífica galería porticada que rodea las fachadas sur, oeste y norte. La torre de ladrillo también pertenece a la fase románica del siglo XII al XIII, aunque hubo de ser reformada en 1362. Durante el siglo XIV, Segovia llegó a su límite demográfico hasta llegar a ser la tercera ciudad de Castilla, tras Valladolid y Salamanca. Este aumento demográfico va unido, entre otros factores, al crecimiento agrario y al desarrollo de la industria textil. También cabe destacar de este periodo la acuñación de moneda, que llegó a su máximo esplendor con la fundación del Real Ingenio de la Moneda. Esta fábrica fue orgullo de la ciudad
y uno de los edificios industriales más interesantes de los que quedan en España. A pesar de que en el siglo XVI el Renacimiento había llegado a Europa y Segovia, parecía una ciudad propicia para que el Renacimiento floreciese. Sin embargo, los ciudadanos carecían de interés cultural, dedicándose principalmente a la actividad comercial. El Alcázar de Segovia. El Alcázar de Segovia es, junto al acueducto romano, la catedral gótica y la veintena de iglesias románicas, uno de los emblemas monumentales y turísticos de Segovia. Tras este largo devenir de acontecimientos, el actual Alcázar de Segovia es un conjunto de edificaciones superpuestas cuya arquitectura cuenta con diversos estilos, especialmente románico, gótico, mudéjar y renacentista. El Alcázar se asienta en un alto promontorio en forma de proa que domina la confluencia de dos ríos, el Clamores y el Eresma. Tan estratégico lugar fue habitado como castro desde tiempos celtibéricos y se sabe que fue ocupado por romanos y árabes. Repoblada Segovia a partir de la toma de Toledo por Alfonso VI en el año 1085, la ciudad creció y vio construir numerosos edificios religiosos y civiles durante el siglo XII. Posiblemente, a finales de este siglo, se edificó un palacio como residencia real para Alfonso VIII, donde nació su hija, doña Berenguela, del que quedan importantes restos románicos. A partir del siglo XIII, tanto Fernando III como Alfonso X acometen obras de ampliación. El mismísimo Alfonso X el Sabio celebró aquí las Cortes Generales en el año 1256 y se dice que desde la torrecita denominada de Alfonso X el monarca estudiaba el firmamento. A comienzos del siglo XV, en tiempos de la Trastamara, Juan II y Enrique IV se realizan las principales obras de lo que hoy es el actual Alcázar en su conjunto. De esta fase destaca la torre principal o de Juan II, la sala de galera, entre otros. Algunos de los hechos posteriores más importantes que acontecieron en el Alcázar fue que vivió de cerca la proclamación de Isabel la Católica como reina de Castilla en el año 1474, pues de aquí salió en dirección a la iglesia de San Miguel junto a la Plaza Mayor de Segovia. La última fase arquitectónica la sufre en el año 1587, de la mano del arquitecto Francisco de Mora, posiblemente en colaboración con Juan de Herrera, que realiza el patio principal y la escuela de honor de estilo renacentista. El Alcázar fue el lugar elegido para la boda de Felipe II con Ana de Austria, en 1570. Un tremendo incendio asoló el Alcázar en el año 1862, siendo restaurado posteriormente. Desde 1896 acoge el Archivo General Militar. Patio de Armas. Es originario del siglo XII, pero fue completamente rehecho en el siglo XVI, con la habitual austeridad herreriana de aquel momento. Está rodeado por arcos de medio punto renacentistas. Salones regios. En uno de los lados del patio de armas están las dependencias nobles del palacio que se utilizaron como residencia real y las salas de recepción. Nos referimos al conjunto formado por la sala del Palacio Viejo o de Acimejes, sala de la galera, sala del trono, sala de la chimenea, sala de piñas, cámara regia, tocador de la reina y el salón de los reyes. Todas esas dependencias evocan los gustos y estilos de la vida de los reyes medievales castellanos, especialmente los Trastamara que habitaron en este alcázar de forma predilecta. Se aprecia, como ocurre en otros palacios reales medievales, la gran afición de los monarcas cristianos al lujo de las decoraciones moriscas. Y es que las techumbres de todos estos salones tenían riquísimos artesonados y decoraciones mudéjares que se perdieron en el incendio del siglo XIX, aunque han sido reproducidos fielmente gracias a que fueron inmortalizados en grabados antiguos. La sala más conocida de este espacio regio es, sin duda, la llamada Sala de los Reyes. Actualmente se ha convertido en lugar de celebraciones y actos oficiales y protocolarios. Su fastuosa techumbre mudéjar es moderna, pero reproduce fielmente la que existió originalmente y que ardió en el incendio citado. Pero más impactantes son las 52 estatuas sedentes y policromadas de reyes de Castilla y León adosadas al friso superior. Torre de Juan II. Está situado en la parte llana del solar, la de más difícil defensa, mirando hacia la ciudad de Segovia, junto al foso y la entrada del recinto. En ese sector existía ya una torre de mediano tamaño, desde el siglo XIII, de la que se conserva un bello ventanal mudéjar de influencia almohade.
Aprovechando esta construcción, Juan II mandó ampliarla en altura y anchura, y durante gran parte del siglo XV adoptó la espectacular puerta actual, convirtiéndose en una de las construcciones más impactantes de la arquitectura palaciego militar de España. Esta torre fue empleada en ocasiones como cárcel. Torre del Homenaje. Se encuentra en el extremo occidental, al lado opuesto de la torre de Juan II. Se trata de una torre prismática rodeada de torrecillas circulares y un saliente también circular. La Catedral de Santa María, Segovia. En la historia de Segovia han existido 3 catedrales. La más antigua, conocida como la primitiva y enclavada en las orillas del río Eresma, fue construida durante la persecución arriana del año 516. La segunda catedral, conocida como la antigua, fue mandada a construir por el rey Alfonso VII de 1126 a 1157, en estilo románico y consagrada en el año 1228, encontrándose situada en las cercanías del actual Alcázar. En el lugar que hoy ocupan los jardines que anteceden al castillo, esta catedral tenía 3 naves, crucero y un claustro gótico, que es de lo poco que quedó después de su destrucción. La actual catedral fue mandada a construir por el rey Carlos I, ya que la anterior románica, construida por Alfonso VII, fue destruida en 1520, durante las guerras de las comunidades. Al hacerse fuertes las tropas comuneras en el catedral, frente a las tropas imperiales situadas en el Alcázar, a escasos metros de distancia. La Catedral de Segovia es una de las construcciones góticas más tardías de España, ya que fue construida en estilo gótico cuando el estilo renacentista ya comenzaba a imperar en España. La Catedral de Segovia es una de las construcciones góticas más tardías de España, ya que fue construida en estilo gótico cuando el estilo renacentista ya comenzaba a imperar en España. Se coloca la primera piedra el 8 de junio de 1525. El arquitecto elegido es Juan Gil de Ontañón, que realiza el proyecto y los planos, comenzando la construcción por los pies de la iglesia. Juan Gil de Ontañón, que ya había trabajado en la anterior catedral románica, agrandando el ábside mayor, 1509, falleció poco después, por lo que le sucede en las obras su hijo Rodrigo Gil de Ontañón, en 1526. Hacia 1550 ya estaban hechas las 3 naves y sus cubiertas, desde los pies hasta el crucero. Se había levantado la torre hasta el cuerpo de las campanas. Se había trasladado el claustro desde la anterior catedral románica y se hallaba muy avanzada la sala capitular. En 1567 se pone la primera piedra del crucero y se termina la nave central, abriéndose así el culto de la catedral. Durante este periodo se termina el crucero y se llega al arranque de las bóvedas de la girola. El morir de Rodrigo Gil de Ontañón en 1577 le sucede Juan de Mugaguren, que cierra las bóvedas del crucero con una cúpula en estilo escurialense. Termina los brazos del transepto y construye en 1615 la puerta neoclásica de San Frutos. La posterioridad, ya en el siglo XVII se siguió trabajando en la catedral, pero ya en cuestiones menores. La Catedral de Segovia, con planta de cruz latina, se compone de 3 naves, capillas laterales, crucero, cabecera con girola y capillas radiales, además de la torre y el claustro. Las cubiertas se cierran con bóvedas de crucería. Al exterior, la girola se cubre con gran cantidad de pináculos y adornos de tracería gótica. En el interior, la girola dispone de 7 capillas absidiales. Dispone de 3 puertas, la del Perdón situada al oeste, la de San Frutos en el norte y la de San Geroteo al sur. La catedral está construida con piedra caliza y al título de la curiosidad indicaremos que la cabecera se sitúa sobre la parte de lo que era el barrio judío de la época. La torre, de planta cuadrada, tiene 88 metros de altura y en su momento fue la más alta de España. Estaba construida toda ella en estilo gótico y terminaba en un capitel de madera de caoba, traída de América y que fue destruida por un rayo en 1614, por lo que el arquitecto Mugaguren
colocó en su lugar una cúpula de estilo herreriano, muy parecida a la existente en el crucero y rebajando su altura en 12 metros. El retablo que ocupa el altar mayor es un conjunto de mármoles de diversos colores y de bronces que recrean una estructura neoclásica. Capilla de la Piedad o del Santo Entierro. La reja es la que cerraba la capilla mayor de la antigua catedral, obra gótica de Fray Juan de Segovia del siglo XV. En la capilla encontramos el retablo de la Piedad, obra de Juan de Junio, también conocido como el Santo Entierro, fechada en 1571 y de manera policromada. Las figuras de un tamaño un poco mayor que el natural son de gran realismo. La Virgen sostiene a su hijo muerto, cuya cabeza reposa en José de Arimatea. A su alrededor, María Salomé, la Magdalena y San Juan. Claustro, situado en el lado sur de la catedral. Es obra de Juan Guas, procedente de la antigua catedral. Se trata de una obra gótica flamígera del siglo XV, terminado en 1470. En él destacan sus ventanales con tracerías caladas. Está construido en piedra de sillería y en el centro del patio encontramos un pozo. Las galerías se cubren con bóvedas altas de tracería simple en todas ellas, menos en una, que es un poco más complicada. Están divididas en secciones por pilares y arcos apuntados, y formeros y bóvedas de crucería. Word book. Please answer the following questions. Criterion C, critical thinking. What were the main characteristics of Gothic architecture? Which dynasty plays an important role in Segovia during the 15th century? Segovia was one of the most important cities that took part in the revolt of the Consumers. What were the short-term consequences of this revolt and the long-term of this consequence of this revolt?